¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Continuando con el tema de la aplicación del álgebra lineal a alguna de las distintas disciplinas, mi compañero Emanuel Obed Justo García y un servidor Jonathan Francisco Gutiérrez Guzmán vamos a enseñarles la aplicación que tiene al análisis estructural. Método de la rigidez. Este método es uno de los métodos más empleados en el análisis estructural, ya que podemos nosotros saber desplazamientos, reacciones y fuerzas internas de la armadura a la hora de someterse a cargas externas. El método consta en subdividir la estructura en una serie de elementos finitos y discretos e identificar sus puntos extremos como nodos. Se determinan las propiedades de las fuerzas de desplazamientos de cada elemento y después se relacionan entre sí, para así poder nosotros obtener la información deseada. El método consta en relacionar varias matrices. Una de las principales es la matriz de rigidez de la estructura. Para ello nosotros necesitamos la estructura, como se muestra en el lado izquierdo, subdividir en las siguientes componentes. Nodos. Los nodos los denotaremos como un círculo. Elementos, los cuales denotaremos dentro de un rectángulo. A los elementos nosotros les asignamos un nodo final y un nodo inicial. Para ello nos apoyamos de las flechitas. También necesitamos asignar grados de libertad, como se muestra en la armadura. Cada nodo está expuesto al menos a 2 grados de libertad. Y es importante enumerar los nodos. Los primeros, aquellos que no están restringidos con los grados de libertad, y aquellos que están restringidos, dejarlos para el final. Por ejemplo, en el caso de 5, 6, 7 y 8, son grados de libertad los cuales están restringidos y se dejan al final. También es importante asignarle coordenadas a cada nodo de manera global. Usualmente se suele referenciar con el plano cartesiano XY y denotar el primer elemento o el primer nodo en el punto 0,0, para así trabajar solamente en el primer cuadrante. Cada elemento de la estructura va a estar sometido a 2 posibles efectos: a compresión, como es el caso del diagrama que se estoy señalando, y a tensión, como es el caso del siguiente. Cada uno de ellos se va a expresar de la siguiente forma, en donde se relacionan la fuerza, implica el área por el módulo de elasticidad sobre la longitud y por el desplazamiento, y por mantener el equilibrio en el elemento, pues su contraparte, que es la que restringe. Esto podemos dar lugar a las leyes de Newton. Una vez obtenidas las ecuaciones, como fue en el caso de la diapositiva anterior, nosotros podemos ahora representarla en una forma matricial, en donde decimos que las cargas en el nodo inicial y cargas en el nodo final son iguales a una constante por una matriz de 2 por 2, la cual está llena de unos y menos unos, y por el desplazamiento inicial y desplazamiento final. Para ello, una forma más fácil de abreviarlo es como la que encontramos en el siguiente apartado. Ahora toca el turno de hacer las matrices de transformación de fuerzas y desplazamientos. Para ello, nosotros necesitamos analizar cada elemento y descomponerlo en sus componentes X y Y. Para ello vemos el siguiente ejemplo. Subtraemos uno de los elementos y vemos que tiene ángulos. Esos ángulos los vamos a denotar con sus componentes en X y sus componentes en Y. Para eso es que nos sirve, una vez que nosotros a cada uno de los elementos o cada uno de los nodos les proporcionamos coordenadas, nosotros solamente necesitamos dividir o hacer la sustitución correspondiente. Por ejemplo, en el caso de lambda x, que es igual al coseno del ángulo x. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la coordenada en x del nodo final le vamos a restar la coordenada en x del nodo inicial entre la longitud. Esto, una vez que nosotros lo tenemos en algún software o en alguna
hoja de cálculo, como es en el caso de Excel, es muy fácil poder determinarlos. Este proceso se debe de realizar para cada uno de los elementos que componen la armadura. Como se observó en las diapositivas pasadas, lambda se puede representar como el coseno director, ya sea en su componente X o en su componente Y. Ahora, nosotros una de las cosas que podemos obtener en los elementos son dos posibles desplazamientos, en X o en Y. Para ello, vamos a representar esos desplazamientos con las siguientes ecuaciones, que con fines de practicidad podemos reducirla. Ya sabemos que el coseno del ángulo son los lambdas y podemos representarla en una forma matricial, como es en el siguiente caso. Y de igual forma, con fines de practicidad, nosotros sabemos que la transformación ahora está denotada por todas las componentes de los cosenos directores. Ahora toca el turno de la matriz de transformación fuerza. El elemento va a estar sometido a fuerzas, por lo tanto, vamos a transformarlas en sus componentes. Esta fuerza que está en diagonal vamos a trasladarla a cada uno de sus componentes, en el X y en Y. Como vemos aquí, el componente de la fuerza aplicada en X y el componente de la fuerza aplicada en Y, en el nodo inicial y en el nodo final. Una vez que obtenemos esta relación de ecuaciones, nosotros la podemos transformar en una forma matricial de la siguiente forma. Pero nosotros nos damos cuenta que ahora tenemos retranspuesta, que es precisamente la matriz que acabamos de obtener en el paso anterior. Como último paso, con ayuda de las matrices anteriormente obtenidas, vamos a conformar a lo que le llamamos la matriz de rigidez del elemento. Este proceso se va a hacer con cada uno de los elementos que componen a la armadura. Por lo tanto, nosotros vimos que la T transpuesta que acabamos de ver en la diapositiva pasada son simplemente cosenos directores o sus componentes en X, componente en Y. De igual forma, vimos en las primeras diapositivas que la constante AE sobre L multiplica a la matriz de 2 por 2, que a su vez multiplica a T. Si nosotros hacemos las multiplicaciones correspondientes, podemos obtener la siguiente matriz, que se denomina matriz de rigidez del elemento y se denota con la letra K. Igual que en el proceso anterior, pues nos es de utilidad factorizar AE entre L como constante y nos da todos los demás resultados. Pues bien, hasta ahorita hemos visto cómo se ensamblan las matrices de rigidez local, pero vamos a comenzar con un tema importante, que es la matriz de rigidez global de la estructura, lo que nos va a permitir conocer el comportamiento de toda la estructura y no nada más de sus elementos, individuales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para explicar cómo se conforma esta matriz de rigidez global, vamos a utilizar un pequeño ejemplo, pero nada más va a ser de manera visual, porque en realidad no vamos a hacer ningún tipo de cálculo, o sea, no lo vamos a calcular. Yo creo que está un poquito difícil de conceptualizar nada más con pura teoría cómo es que se forma esta matriz, por eso vamos a utilizar este pequeño ejemplo pues, para poder visualizarlo mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos esta armadura que está bastante sencilla, está conformada de 2 barras y aquí tenemos, cómo está dividida esta pequeña armadura. Abajo tenemos la barra 1, arriba tenemos la barra 2, tiene 1, 2 y 3 nodos y tiene 6 grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad que están restringidos pues se dejan al último, ¿no? Entonces nosotros aquí ya tenemos sus dos matrices de rigidez local ya calculadas. Estas 2 barras convergen en el nodo 2 y comparten el grado de libertad 1 y 2. Por eso aquí los tenemos compartidos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 para K1 y 1, 2, 5 y 6 para K2. Es importante ahorita ver que se están compartiendo estos grados de libertad en las 2 matrices de rigidez local, porque pues ahorita precisamente lo vamos a utilizar.
Ahora, bueno, ya habíamos comentado que la matriz de rigidez global era un ensamble, ¿no? Un ensamble, una combinación, una suma de todas las demás matrices, de las matrices de rigidez local de cada elemento. Aquí volvemos a tener las matrices de rigidez local de la pequeña armadura que habíamos visto en la diapositiva anterior y tenemos su matriz de rigidez global. Aquí es donde se ensamblan las demás matrices y es donde vamos a poder conocer el comportamiento de toda la estructura. ¿Cómo se ensambla esta matriz? Es lo interesante. Nosotros vemos que esta matriz de rigidez local, lo primero que podemos observar es que ya tiene todos los grados de libertad de toda la estructura. Habíamos dicho que esa pequeña armadura tenía 6 grados de libertad y aquí los tiene, 6 grados de libertad. Entonces, cada uno de estos elementos está identificado por un grado de libertad de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, podríamos decir que este dato está catalogado con el grado de libertad 1 y con el grado de libertad 1. Ahora, si nos vamos sobre esta misma columna, tenemos que este dato está relacionado con el grado de libertad 1 y 2. Y así sucesivamente, ¿no? Si nos vamos en esta columna, va a ser 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y hasta ahí, ¿no? Porque hasta ahí llegamos. Ahora, así con cada una de las columnas o con cada uno de los datos. Está relacionado con un grado de libertad vertical y uno horizontal. Ahora, nosotros para hacer este ensamble o esta combinación de las matrices de aquí arriba, nosotros vamos a buscar con qué grados de libertad están relacionados estos datos o estas posiciones, ¿no? Porque, bueno, ahorita ya tenemos los datos ahí, pero son datos que vamos a encontrar, son posiciones. Vamos a ver con qué grados de libertad están relacionadas estas posiciones. Por ejemplo, aquí tenemos el grado de libertad 1 y es relacionado con esta posición. Vamos a buscar arriba también el grado de libertad 1 y 1 y vamos a encontrar un dato. Entonces tenemos aquí de la matriz K1 el grado de libertad 1, el grado de libertad 1 horizontal y tenemos que se relaciona con esta posición. Entonces el dato que tenemos es 0.333. Ahora, si nos vamos del otro lado de la matriz K2, también buscamos el 1, 1 y también vamos a tener un dato. Nosotros al sumar estos datos vamos a obtener 0.405. Es así como se obtienen estos datos, sumando los datos relacionados con los grados de libertad en todas las matrices. Ahorita tenemos dos matrices porque tenemos dos elementos, pero en todas las matrices se tienen que buscar esos datos. Entonces tendríamos que buscar el 1, 1, que ya lo hicimos, ahora va el 1, 2. Entonces tenemos arriba que el 1, 2 es 0 y en la otra matriz el 1, 2 es 0.96 y aquí tenemos el 0.96 porque es 0 más 0.96 que es 0.96. Así lo tenemos que hacer con cada una de estas. Igual para la columna 2. En la columna 2 tenemos el grado de libertad 2 primero y el grado de libertad 1 de forma horizontal. Entonces la buscamos en la parte de arriba. Entonces tenemos que el 2, 1 es 0 para la matriz K1 y para la matriz K2 es el 2, 1, 0.96 nuevamente. Entonces 0 más 0.96 nos da 0.96. Es tal vez un proceso un poquito tardado, pero es la única forma de relacionar todas las matrices de rigidez local y ver cómo se está comportando la estructura por completo. Y ahora como último ejemplo vamos a ver el 3, perdón, aquí abajo, vamos a ver el 3. Entonces tenemos el 3 que se está relacionando con el 1. Entonces tenemos en la matriz K1 el 3 con el 1 es 0.0333 y en la matriz K2 no encontramos el 3 porque este elemento no estaba relacionado con el grado de libertad 3, solamente estaba relacionado este elemento. Entonces no hay nada con qué sumarse, se pasa directo, menos 0.333. Y así es como vamos a llenar cada una de estas posiciones. Una forma de verificar si lo que estamos haciendo está bien es que esta matriz es completamente simétrica.
Entonces, de la diagonal podemos ir observando y los datos se van a reflejar como si fuera un espejo. Si tenemos todos los datos completamente simétricos, por ejemplo, en esta esquina tenemos el mismo dato que esta esquina, aquí tenemos el mismo lado que acá. Si tenemos los mismos datos de ambos lados, es que estamos en lo correcto, y si no, tendríamos que ver si hubo un error al sumar, si hubo un error incluso en las matrices, ¿no? Las matrices de aquí arriba, si tuvimos un error en alguna multiplicación o etcétera. Pero esa sería la forma de verificar si el proceso que estamos haciendo pues es correcto. Bien, para continuar necesitamos conocer esta expresión. ¿Qué estamos viendo en esta expresión? Bueno, de este lado estamos viendo las fuerzas que están actuando sobre nuestra estructura, estamos viendo la matriz de rigidez global que se dividió en 4, y estamos viendo los desplazamientos. Es bien importante saber o acordarnos de estos numeritos, de estas submatrices de la rigidez global, porque las vamos a utilizar en el siguiente paso. Entonces, ¿cómo es que se dividió esta matriz de rigidez global? Pues de este lado vamos a colocar de este lado vamos a dividir los nodos que están sin restricción, y de este lado vamos a poner los que tienen restricción, igualmente de arriba hacia abajo, sin restricción y con restricción. De este lado en las fuerzas, de este lado tenemos las fuerzas externas en la matriz QK, y de este lado tenemos las reacciones, que es algo importante, ¿no? de lo que vamos a calcular. Y ya por último, de este lado de la matriz DU tenemos los desplazamientos de los nodos libres, y abajo tenemos el desplazamiento de los nodos restringidos, que pues prácticamente es 0. Bueno, ahora ya por último vamos a poder definir los desplazamientos y las reacciones, ¿no? Que es el fin último de este método. Ya por fin vamos a ver los resultados, ¿no? de tanto trabajo. Bueno, entonces tenemos que los desplazamientos van a ser igual a la inversa de la matriz K11 por el vector de fuerzas externas. ¿Se acuerdan que habíamos acordado que nos íbamos a acordar de estos numeritos, ¿no? De estas submatrices, que son de las submatrices que se obtienen a partir de la matriz global. Entonces nosotros, a multiplicar la submatriz K11, la inversa de la submatriz K11, por el vector de cargas externas, vamos a obtener los desplazamientos. Y de igual forma, para obtener las reacciones, vamos a multiplicar la submatriz K21 por los desplazamientos que acabamos de encontrar, y vamos a encontrar las reacciones. Pues es el paso más fácil, más rápido, y el que pues tiene mayor peso, ¿no? Porque al final estamos encontrando encontrando lo que estábamos buscando desde un principio. Y pues bueno, aquí damos por terminado este video de la aplicación de la álgebra lineal en un área de la ingeniería civil. Esta es de las aplicaciones más grandes, y pues esperemos que sea de utilidad.